4:16. Ay, la falta de costumbre. Sí me oyen, como quiera, hablo fuerte, ¿no? ¿Ya lo tienen? A ver, dice, todos juntos, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar por la palabra. Señor, bendito seas, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí adorándote, bendiciéndote, Señor. Estar en tu presencia, Señor, mi Dios, llenarnos de ti, Señor, de tu sabiduría, de todo lo que tienes para nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, y gracias por mi hermano Emilio, Señor, que trae esta palabra, Señor, que podamos estar con un corazón dispuesto, con un corazón atento, Señor, un oído atento, Señor. Tu palabra dice que si quisieres y oyeres, ojalá que queramos oír y no solo oír, sino escuchar también tu voz, mi Señor, para poder crecer en tu conocimiento, Señor, y poder que nosotros pueda reflejarse, Señor, nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, a veces no queremos, no podemos o hacemos menos, Señor. Perdónanos por todo eso, Señor. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de escuchar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y más que todo vivirla, mi Dios. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a mi hermano Emilio, Señor, y que tu bendito Espíritu sea el que lo guíe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanos. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí. Gracias por que nos permitió alabarle. Y pues ahora vamos a continuar con nuestro tema. Hoy iniciamos un tema nuevo. Dios nos permitió ya llegar hasta aquí, este mes de octubre, ¿verdad? Y pues, como bien saben, cada mes tratamos un tema en específico, ¿verdad? Y el tema de hoy a tratar se llama, el tema general, misceláneos. Cuando yo escuché esta palabra, pues luego me remonté a una tienda, ¿verdad? Una tienda. Pero buscando también el concepto de misceláneos o misceláneas, dice que está compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes, mixtos o variados, ¿verdad? Esa es la miscelánea. Entonces, ¿qué se considera como miscelánea, hermanos? ¿Sabían ustedes que las misceláneas se consideran como calzado, confecciones, artículos de aseo y del hogar, alimentos, ¿no? Por citar algunos. Y entonces, como nosotros eh, tenemos el alimento espiritual, y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un restaurante, a una fonda y nos presentan la carta, ¿verdad? O el menú, y ahí podemos ver pues la variedad, ¿verdad? De platillos que tienen para nosotros. Y pues gracias a Dios porque Dios ahora nos preparó varios platillos, ¿verdad? Y ese alimento espiritual. Y entonces en el transcurso de este mes vamos a tratar los temas de confianza, que es el que me corresponde dar a mí. Posteriormente van a dar integridad, progreso. Dios quiere que progresamos. Las bendiciones es otro tema que tenemos. Y por último, pues Dios quiere que apaciguemos nuestras ansiedades. También se va a hablar de la ansiedad. Entonces, como puedan ver, pues es un menú completo que hay que degustarlo, no deje de venir y que sea el Espíritu Santo dándonos de su palabra, que nos dé entendimiento y sobre todo que podamos vivir su palabra, ¿verdad? Y tenemos un texto central que es en Romanos 15:14.
Romanos 15:14 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Entonces, no perdamos de vista esto, hermanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, ¿sale? Entonces vamos a ser enseñados ¿a fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las escrituras, hermanos. Entonces podemos ver aquí que las escrituras nos llevan a tener paciencia y también nos consuela. Eso hacen las escrituras. Para que tengamos esperanza. Eso es lo que dice Romanos 15:14. Entonces, vamos a tratar estos temas y no perdamos de vista ni nos olvide, y no se nos olvide, ¿no? Que estas cosas se escribieron para enseñarnos. ¿A fin de que tengamos paciencia, consolación en las escrituras y tengamos esperanza? Amén. Ok. Entonces el tema a tratar el día de hoy es confianza. Confianza. ¿Qué es la confianza, hermanos? Dice que es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación. Y bíblicamente el significado se traduce en confiar, quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Eso es confiar, hermanos. A menudo, hermanos, enfrentamos situaciones, ¿verdad?, que ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza. ¿Cómo qué? Como enfermedades, pérdidas, desafíos personales. En estos momentos de incertidumbre y duda, ¿verdad? Porque hay duda también, ¿no? Nos haremos una pregunta. ¿En quién confiamos realmente? ¿En qué confiamos realmente? ¿En quién está puesta o en qué está puesta nuestra confianza, no? A veces nos apoyamos en nuestra propia comprensión y en nuestras propias fuerzas, ¿no? O realmente buscamos la guía y el consuelo de Dios. ¿En qué postura nos encontramos? Yo creo que nos encontramos en la postura donde confiamos en Dios, ¿verdad? Pero yo creo que también cuando llega esa tribulación, esa situación, creo que a veces perdemos de vista eso, ¿no? Realmente cuando estamos en la tribulación, en la prueba, perdemos de vista, ¿no? En quién realmente podemos confiar, ¿verdad? Si es una situación de dinero, pues a veces corremos y pedimos un préstamo, ¿no?, a alguien o a una institución bancaria, ¿no? Cuando es de salud, ¿no? Tal vez corremos luego al médico, a medicamentos. Y cuando nos encontramos en la situación, perdemos de vista eso, ¿no? Que realmente nuestra confianza está depositada o debería estar depositada realmente en Dios. Y a veces la misma situación nos apremia a ir a buscar otras alternativas menos a Dios, ¿verdad? Y aún nosotros decimos, no, no, no es cierto, ¿no? Pero realmente cuando lo vivimos, realmente cuando estamos en la situación, es cuando realmente nos damos cuenta si estamos confiando en Dios o estamos confiando en las personas, ¿verdad? Entonces, pues que sea Dios dirigiéndonos, ¿no? Entonces, la confianza en Dios es esencial para nuestras vidas, hermanos. Es el pilar que sostiene nuestra relación con Él y la base sobre la cual construimos nuestra fe. En nuestro caminar espiritual, no es raro encontrarnos en situaciones donde las circunstancias y los desafíos de la vida nos hacen pensar y reflexionar, ¿verdad?
Entonces, como primer punto, hermanos, es la importancia de tener confianza en Dios. ¿Será importante, hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces, el, el texto que leyó mi hermana, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero voy a leer desde el versículo 14, Hebreos 4, versículo 14. En algunas Biblias tiene un título y dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro sumo sacerdote, eh, se compadece de nuestras debilidades, porque también fue tentado, así como nosotros hoy en día somos tentados, ¿verdad? Entonces, Él puede entendernos y nos puede comprender, ¿verdad? De todas y cada una de las situaciones que nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces, pues es importante tener confianza en Dios, ¿no? Y se está hablando dice aquí, acerquémonos de un tiempo presente, hermanos. No habla del futuro, no habla del pasado. Dice, acerquémonos. Todos, todos están invitados, ¿no? Acerquémonos, pues, que dice, confiadamente al trono de la gracia. Entonces, sigamos acudiendo a nuestro sumo sacerdote en lugar de abandonarlo, porque a veces por las situaciones, pues, pasa eso, ¿no? Entonces, acerquémonos cuando, hermanos. Siempre, diario, ¿no? En todo momento, en toda situación, ¿no? Acerquémonos a Él. Este gran sumo sacerdote, Jesús, que vino del cielo y se identificó con el hombre en su debilidad, es el único medio para aproximarnos confiadamente al trono de la gracia. Este es el medio que Dios proveyó, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro sumo sacerdote. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, ¿no? El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, ¿cada cuándo? Cada año, ¿verdad? Y entonces hoy nosotros tenemos toda la oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entrar, ¿no? A la presencia de Dios todo el tiempo, las 24 horas. Cuando nosotros lo requeramos, ahí está, ¿no? Eh, Al trono de la gracia. La imagen del trono se refiere, hermanos, a la presencia de Dios y su autoridad como rey y juez, ¿no? Y la gracia, pues es el favor inmerecido que Dios nos brinda, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos dio. Y la misericordia es el perdón pues, que no merecíamos, ¿verdad? Pero gracias a su gracia y a la misericordia que tiene para con cada uno de nosotros, para quien creemos, ¿verdad? Pues tenemos perdón y podemos accesar en todo tiempo a ese trono de la gracia. Eh, entonces, pues acerquémonos, hermanos, es toda una oportunidad y una invitación confiadamente, ¿no? Esa es la clave, acerquémonos confiadamente para recibir la ayuda divina que necesitamos. Dios nos invita a acudir a Él en seguridad, alivio y esperanza en su presencia, ya que su amor y su misericordia hacia nosotros no tiene límites. Debemos recordar que Dios nos acogerá siempre en su presencia. Su amor y su gracia son infinitos.
¿sí? Dios conoce y prueba nuestros corazones, hermanos. Sabe dónde está nuestra verdadera confianza. Aunque nosotros digamos una cosa, realmente Él conoce, ¿no? Él conoce realmente en quién, en qué está depositada nuestra confianza, ¿no? Y bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, Job, ¿no? Cómo con todo lo que padeció, todo lo que tenía y todo le fue quitado, ¿no? Sus amigos, ¿no? Lo que le decían, su misma esposa, ¿no? Dice, niega a tu Dios, ¿no? Con todo eso, con todo lo que pasó Job, pérdidas humanas, pérdidas materiales, con todo y eso, pues Job no dejó de confiar en Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí en las escrituras muchos ejemplos, varios ejemplos de la confianza que tenían a Dios, ¿no? Y la verdadera bendición viene cuando confiamos plenamente en Dios, hermanos. Ahí es cuando viene la bendición, cuando verdaderamente confiamos en Dios. Isaías 55:7. Vayamos a Isaías 55, capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, 7. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase al Señor, hermanos. Vuélvase al Señor y vendrá y verá las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí en nuestro tema vienen unos versículos en Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Dice ahí, en el capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos toda la libertad para entrar en ese lugar santísimo, ¿no? Ya lo mencionamos. Entonces, hoy en día tenemos esa confianza, ¿no? Esa libertad para entrar a ese lugar santísimo por la sangre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo que ya hizo por cada uno de nosotros, por aquellos que le recibieron, por aquellos que le creen, ¿no? Entonces, dice ahí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, toda una oportunidad, ya no hay nada que estorbe, ¿verdad? Se rompió el velo, él rompió el velo, ¿no? Y hoy podemos accesar libremente, ¿no? Hasta el trono de la gracia. Como segundo punto, hermanos, tenemos la necesidad de fortalecer nuestra confianza en Dios. O sea, tenemos que fortalecer. Estamos necesitados de eso, ¿no? Ser fortalecidos en la confianza de Dios. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Cristo tenemos esa seguridad
nos da confianza para hablar con Él y hay libertad para hablar. Yo puedo abrir ahí mi corazón, yo tengo la confianza para con Él y esa confianza que Él nos da, ¿no? Todo lo que tenemos, todas nuestras cargas, y saber que Dios no se va a sorprender, no se va a enojar, no te va a rechazar, no te va a echar en cara, ¿no? Cuando tú tienes la seguridad y la confianza para hablar con Él y tienes toda la libertad, ¿no? Para hacerlo, realmente ahí vamos a poder descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando realmente nosotros depositamos esa seguridad y esa confianza donde Él nos va a escuchar, donde no lo vamos a sorprender de nada, ¿no? Eh, ahí en la Biblia, ¿no? Cuenta ahí en Lucas 5:8, cuando Pedro, ¿no? Está pescando, ¿no? Y pues pasan, ¿no? Las horas y nada y se aparece el Señor Jesús, ¿no? Dice, y Pedro le dice así en el versículo 8, dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador, ¿no? Y cuando Pedro lo niega 3 veces, ¿no? Entonces, cuando Pedro le dice, apártate de mí, Jesús, porque soy un pecador, eh, cómo contestaríamos nosotros, ¿no? Humanamente. Pero fíjense cómo contesta Dios. En Lucas 5:10 dice, en la segunda parte dice, no temas, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Entonces, por medio de Cristo tenemos la confianza de acercarnos a Dios y poner todo lo que hay. Y en Él no se va a indignar, no se va a espantar, ¿no? Nos acercamos de tal confianza en el cual podemos y tenemos la certeza y la seguridad de hablar lo que sea, ¿verdad? De cualquier pecado, de cualquier situación que estemos atravesando. Y Dios no nos va a reprochar nada. Al contrario, Él está ahí dispuesto a escucharnos y tiene palabras de aliento, de ánimo, tiene algo mejor para con nosotros, ¿no? No perdamos de vista que con el que quien hablamos es con el Rey del universo, ¿no? Y su oído atento para con nosotros. O sea, Él escucha todo lo que tenemos, todas nuestras cargas y tenemos acceso con confianza. Podemos entrar a Él con convicción, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo es por el cual podemos acercarnos a Él con libertad de hablar y con la convicción de que somos admitidos, ¿no? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos toda la oportunidad ahí en Efesios 3:12 dice eh, que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, hermanos, por medio de la fe. Dios no se mueve por medio de sentimientos. Nosotros vamos a mover a Dios por medio de nuestra fe hacia con Él, ¿no? Entonces, debemos cultivar nuestra fe en Dios, hermanos. ¿Cómo vamos a poder cultivar nuestra fe con Dios? Pues leyendo la Biblia, ¿no? Regularmente, escudriñarla, eh, orar. Hoy tenemos
nuestro tiempo de oración. Entonces, toda una oportunidad, ¿verdad? Orar y también asistir a la iglesia, ¿verdad? O sea, por medio de esto, nosotros podemos y tenemos la necesidad de fortalecer esa confianza para con Dios. Entonces, leamos nuestra Biblia, hermanos, oremos y no dejemos de congregarnos. Al hacer esto, estaremos fortaleciendo nuestra confianza en Dios y nuestra relación con Él. Y a veces nos olvidamos de lo accesible que es Dios para con nosotros. En Efesios 3:12 nos recuerda que podemos acercarnos a Él pues sin ningún temor, eh, como cuando un niño se acerca a su padre, ¿no? Creo que cuando un niño se acerca a su padre, tiene toda la confianza, ¿no? De que su padre lo va a escuchar, lo va a ayudar, ¿no? Y pues gracias a Dios porque tenemos un Padre Celestial el cual nos escucha, el cual atiende a todas nuestras situaciones. Entonces, ¿en quién más confiaríamos, hermanos? Sino en el Dios vivo y verdadero, en nuestro Rey de Reyes, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esto nos anima a dejar atrás nuestras inseguridades y acercarnos con confianza. Al final del día se trata de fortalecer esa conexión con Él, sabiendo que su amor y guía siempre están disponibles, incluso en nuestros días más difíciles, ¿no? Entonces, la confianza en Dios nos brinda paz y seguridad en medio de las tormentas. Isaías 26:3 dice, Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, ¿verdad? Y al confiar en Dios somos transformados y renovados en espíritu. Al confiar en Dios somos transformados y renovados en espíritu. Romanos 12:2. Romanos 12, capítulo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces somos transformados y renovados, pero aquí habla de una cosa, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, va a haber cosas que le pidamos a Dios, nos acerquemos a Dios y pidamos, ¿no? Dice que pedimos mal, ¿no? Entonces debemos de pedir conforme a su voluntad. Porque a veces esas peticiones que hacemos que, pues francamente, no parecen dañinas, ¿no? No parecen malas, ¿no? Pero realmente en el trasfondo a lo mejor es una petición donde pues aflora nuestra conveniencia, ¿no? O hay algo, ¿no? Que no es la voluntad de Dios, que no es la voluntad de Dios. Entonces podemos ver cómo Dios nos transforma, ¿va? Nos renueva. Amén. Ok, entonces como punto 3, esa confianza la debemos depositar también en momentos difíciles, hermanos. No nada más cuando estemos en bendición, ¿verdad? Tras bendición, porque sí las hay, ¿verdad? Pero también tenemos momentos difíciles y en esos momentos difíciles, pues ya decíamos, ¿no? A veces perdemos la confianza de Dios y nos acercamos a otras cosas o otras personas. Entonces, en esa confianza, en esos momentos difíciles, pues aceptando su voluntad, ¿no?
Por ejemplo, Jesús nos mostró que debemos confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles, ¿no? En el Getsemaní. ¿Qué ocurrió ahí, no? Sabemos, ¿no? Jesús oró al Padre con total confianza, aceptando su voluntad. Dice ahí Mateo 26:39. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sino como tú. Entonces, así, en, en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, pidamos y confiemos y pidamos bien, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos lleva aún en esas términos, ¿no? De conflicto, de situaciones adversas, a seguir confiando en Él, a seguir confiando en Él. En Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Eh, Igual, ¿no? En la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿no? De personajes que se encontraban en aprietos, ¿verdad? En dificultades y sin en cambio, pues aún y con todo eso confiaban en Dios, ¿verdad? Entonces David confió en Dios frente a Goliat, ¿no? Veíamos cómo pues David, ¿no? Tenía comunión con Dios y podemos ver la historia, ¿no? Él se enfrentaba a leones, a osos, ¿no? Y defendía a sus ovejas. Pero Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 45, ¿no? Dice así, entonces dijo David al filisteo, ¿no? Cuando estaba frente a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, vemos la historia y conocemos la historia y podemos ver, ¿no? La condición de David, el tamaño que tenía, con el tamaño que tenía Goliat, y, y hasta se burlaban de él, ¿verdad? Pero él no dejó de confiar, sabía quién era Dios, y en el nombre del Señor, él confrontó a Goliat. Y sabemos la historia que fue Dios, ¿verdad? Pero que utilizó a David para que Goliat fuera muerto, ¿no? Y tenemos otra cita ahí en nuestro temario, que es Primera de Timoteo 3:13. Primera de Timoteo 3:13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en, en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, los diáconos son siervos prácticos de la iglesia, los que atienden las necesidades prácticas de la iglesia. Este versículo nos habla, hermanos, de aquellos que ejercen bien el diaconado. Dice ahí que pueden ganar un grado honroso, ¿no? Se refiere a que vas a ganar una honra delante de los demás, pero sobre todo delante de Dios, hermanos.
porque al final el servicio que hacemos, ¿no? Para el Señor, o sea, no buscamos servir para quedar bien con los demás, ¿no? Sino que más bien sea o sea, sí servimos a las personas y a la iglesia, pero en realidad a quien estamos sirviendo es a Dios, es el que le agrada a Dios, ¿no? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Entonces, aquí habla este texto de los diáconos, ¿no? De ser esos servidores. Claramente, pues no todos vamos a ser diáconos en la iglesia, ¿no? Pero de alguna u otra manera, directa o indirectamente, pues nos llama a que seamos servidores, ¿verdad? Que seamos servidores y podamos ganar un grado honroso, dice ahí, un grado honroso, pero no ante los hombres, ante Dios. Entonces, nuestros actos de servicio son una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas. Y dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, mucha confianza. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, uno de los, su primer milagro, ¿no? Cuando convirtió el agua en vino, ¿no? Cuando Él hizo ese milagro, los que estaban ahí, ¿quiénes eran? Los que estaban sirviendo, ¿no? Entonces ellos pudieron ver, ¿no? Ese milagro, aquellos que están sirviendo más cercamente pueden apreciar mucho mejor los milagros que tiene Dios para consigo mismo y para la iglesia, ¿verdad? Para cada evento. Entonces, eh, dice, ¿no? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, vamos a tener más confianza, ¿no? Vamos a tener más fe, ¿no? Eh, Vamos a desarrollar más nuestra fe, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, hermanos, llevemos estos principios a nuestra vida diaria. La confianza en Dios no es solo para los domingos, los martes, los jueves, ¿verdad? Sino para cada momento de nuestra vida, día con día. Entonces debemos confiar en Él, en nuestras decisiones, problemas y alegrías, ¿no? Debemos tener confianza aún. Y esta confianza nos permitirá vivir una vida llena de paz y propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, depender completamente de Él, a creer en sus promesas y aceptar su voluntad, pues Jesús nos enseñó a vivir sin preocupaciones, con una fe como la da un niño y confiado en Dios en todo momento. Realmente si depositamos toda esa seguridad y sabiendo que tenemos toda la libertad para poder entrar, ¿no? Hasta ese trono de gracia, ¿no? Dice, acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia para ese oportuno socorro, ¿verdad? Ese oportuno socorro siempre llega, hermanos. No cuando queramos nosotros. Es oportuno, es muy certero. Entonces, acerquémonos al trono de la gracia. Y hoy tenemos toda la oportunidad que es nuestro día de oración, ¿no? Entrar hasta ahí, acercémonos ahí, ahorita al trono de la gracia, donde tenemos esa plena seguridad y toda la libertad de estar en su presencia y confiadamente pedir conforme a su voluntad. Y Dios nos escucha y Dios manda ese
oportuno socorro a nuestras vidas. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te damos gracias por este tiempo de haber escuchado tu palabra, Señor. Rogándote, Dios, que seas tú provocando nuestras vidas y como tu palabra lo dice, Señor, que nos acerquemos a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia, Señor, y poder alcanzar ese oportuno socorro. Sea tu Santo Espíritu guiándonos y por medio de la fe, Señor, alcanzar, Señor, bajo tu voluntad, lo que tienes para cada uno de nosotros, con esas tribulaciones, con esas bendiciones que también tienes. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos esa confianza, Señor, en el cual, Señor, tu palabra dice que tú tienes ese oportuno socorro para nosotros y tienes misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Gracias, Dios, porque te conocemos y te tenemos y sabemos ahora que estás con nosotros. Y que no perdamos de vista, Dios, que todas estas cosas que se escribieron, Señor, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, a fin de que, con paciencia y consuelo, por medio de tu palabra, por medio de las escrituras, Señor, tengamos esa esperanza, Señor. Esperamos en ti, Señor, aquel día para que seas tú glorificado en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Así dejo este lugar.